Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ayer estaba haciendo un poco de orden y de limpieza, que hay que hacerlo, me di cuenta con frecuencia, porque llevo bastante tiempo sin hacerlo. La habitación perfecta, que coste. Se encarga la administración de ello y yo también todo lo que puedo. Pero estuve recogiendo y ordenando algunos libros, pues como el centro de sacerdotes, pues no tenemos sede, estamos en la Lloseta que conocéis con piscina y todo, pero en fin, estamos todavía de prestados. Y entonces puse en orden algunas cosas, repasando documentos, publicaciones internas, cartas de nuestro Padre, cartas del Padre de hace muchos años. Y me di cuenta que había muchísimas, ¿no? Que seguramente pues han pasado un poco al olvido. No lo olvido porque no sepamos, sino porque llevamos mucho tiempo sin leerlas o sin releerlas, ¿no? Y en concreto me encontré con tres cartas de nuestro Padre que les expuso el título, o sea, no tiene ese título. Las cartas de nuestro Padre, hay esas cartas que se han vuelto a publicar ahora, que nos han recomendado leer para la Asamblea, el Congreso, pues tienen su título, ¿no? Pues el comienzo de la carta en latín es la título Vos Autem, dies, lo que sea, ¿no? Pero estas tres cartas que te digo son las cartas conocidas por las campanadas, que escribe nuestro Padre. Son cortas, como las que escribe el Padre, estas más cortitas. Cortas en el sentido de eran más largas, pero no me refiero, no es un mensaje, es una carta larga. En las que nuestro Padre escribe con mucha fuerza y describe la situación de la Iglesia en ese momento. Y por tanto también todos los pensamientos y todo lo que a raíz de esa situación de la Iglesia él tiene en la cabeza y digamos también son muy exigentes. O sea, el Padre habla con mucha claridad, ¿no? Cartas están fechadas, una en marzo del año 73, otra en junio del año 73 también, y otra en febrero del 74. Esas son las fechas de las cartas, ¿no? 19 de marzo del 73, quiero recordar, y la de junio no recuerdo qué fecha es, la de febrero es 14 de febrero. En ellas nuestro Padre hace un recorrido de la situación de la Iglesia. Nuestro Padre le llama las tres campanadas, haciendo mención del aviso que habitualmente en todas las parroquias y en las aldeas se daba de la misa, que se tocaba, recordáis, 3 veces, ¿no? Media hora antes, un cuarto de hora antes y a la hora de empezar la misa. Alguna vez en muchos sitios todavía se sigue haciendo. Entonces, pues eran como 3 avisos de que llega ya el Señor, ¿no? Bueno, pues nuestro Padre le pone ese título de 3 campanadas para recordaros lo que, pues la situación, ¿no? En una de ellas, concretamente en la del 14 de febrero del 74, que la tenéis a mano, pues nuestro Padre hablaba mucho en esa carta de las exigencias de la vocación. Y quizás para que no perdiéramos de vista lo importante de nuestra vida. Precisamente este retiro que tenemos hoy, pues preparándonos para esa fiesta del 19 de marzo, tiene mucho que ver con esto. Es decir, que vamos a repasar o que vamos a pensar precisamente eso, las exigencias de nuestra vocación. No las exigencias en el sentido de que es lo único, sino todas esas cosas de nuestra propia vocación, a la que todos estamos llamados,
es la misma para todos, pues que de alguna manera nos toca a cada uno de nosotros corresponder. En ella, en esa carta, nos refería, esta carta que te cito, cómo él recordaba el momento donde el Señor le llamó. Y nos decía de una manera muy gráfica. Concretamente, en la carta recuerda al nuestro padre, ese momento del 2 de octubre del año 28, en el que al ver la obra, al ver ese destello de luz que Dios le dio para ver lo que quería de él, dice, oyó las campanas de la iglesia de los Paules, de la Milagrosa, en Madrid. ¿Dónde estaba? Estaba al lado, los Paules, haciendo sus ejercicios espirituales, y entre una meditación y otra, sentado en la mesa de su habitación, sentado allí, unas sillas, papeles encima, y el Señor hace ver. Y oye las campanas. Le quedaron grabadas esos sonidos, la campana que está entorrecida, una de esas, ¿no?, que se recuperó o se consiguió después. Y decía, nunca han dejado de sonar en mi corazón. Recordaba ese momento y las circunstancias, porque es el momento crucial, es el momento en el que ve la obra. Y por tanto, conservaba también de esa manera, por así decirlo, y a él lo que iba, el sentido de vocación en su vida. Las campanas le recordaban siempre ese momento en el que Dios le pidió todo, le hizo ver. Pidió todo también tiempo antes, pero ese momento le hizo ver lo que quería. Era como el recuerdo continuo de lo que el Señor quería de él. Veía constantemente su vida como esa respuesta a Dios que llama. Esto es muy bonito, porque en el fondo es como definir muy bien lo que es nuestra vocación. Es la respuesta a lo que Dios me pide. Es la constante, ver siempre mis actos como una respuesta a lo que el Señor me pide. Por eso me parece que no, para todos vosotras y para mí también, que tenemos mucho trabajo y que hay 1000 cosas que hacer y familia y 100.000 cosas, a veces, muchas veces no es bueno que trascendamos y que pensemos estas cosas. Es decir, todo lo que yo hago y todo lo que el Señor me va pidiendo día a día y todo lo que la vida me va pidiendo, pues todo tiene que tener un sentido vocacional. Todo está, digamos, dirigido o querido por Dios como respuesta también a mi vocación. Y aquí esto nuestro Padre nos lo recuerda muy bien. Es decir, toda mi vida es una respuesta a Dios. Toda mi vida es una respuesta a Dios. No es simplemente un ir tirando o un llevando las circunstancias, o que simplemente las circunstancias me arrastren a mí, sino que toda mi vida es siempre una respuesta, desde el principio del día hasta el final, una respuesta a Dios. Está contento, eso es importante. Años después, en una carta ya de don Álvaro, concretamente cuando se cumplían las bodas de oro de la obra, ya ha llovido, estamos encaminados al centenario, imaginaros. El 24 de septiembre del 78, esa carta, pues me acuerdo que yo estaba en la mili, pues solo digo eso, ¿no? Bueno, pues el 24 de septiembre del 78, pues porque además recuerdo que en el cuartel, el 50 aniversario, que estábamos bastantes de casa, lo celebramos por todo lo alto. Y nos cayó un arresto por celebrarlo, pero bueno, eso ya da igual. Bueno, pues me viene a la cabeza este pensamiento ahora porque me acuerdo perfectamente. Además era aquí, en Rabasa, o sea que... Bueno, pues aquel año, en esa carta, don Álvaro, y viene bien, porque además, como estamos muy encaminados al centenario ya, recordar aquel momento viene bien también. Nos impulsaba a volver a reverdecer, si podríamos decir, las ilusiones que el Señor encendió en el corazón de cada uno de nosotros cuando nos llamó a la obra.
Y nos pedía, también en aquella carta, que mantuviéramos vivo ese sentido de respuesta a la llamada de Dios. Qué bonito, porque es algo que está en nuestro corazón. Es decir, mi vida es, y lo decía antes, lo vuelvo a repetir ahora también con esto, es siempre una respuesta a la llamada de Dios. Sentir y tener vivo ese sentido de mi vida como respuesta a la llamada de Dios, sin dejarme nunca llevar por la tentación de instalarme, de olvidarme de las ilusiones de antaño, como si todo aquello, o esos momentos en los que vi claro mi vocación, o en los que estaba fresca mi vocación recién estrenada, o empecé pues a ilusionarme con tantas cosas que el Señor me estaba haciendo ver antes de responder que sí al Señor, y después en los primeros tiempos, es fácil que el tiempo, que mil cosas, aquello hiciera olvidar aquellas ilusiones del principio, como si fuera una especie de sueño de juventud, que el tiempo lo pone en su sitio, o que lo realista del tiempo hace que se pierda. Fijaros, San Juan, ya anciano, al final del siglo I, cuando escribe, prácticamente es el último apóstol que muere, y ahí acaba la revelación con él. San Juan, ya anciano, escribe y habla de su propia vocación. Y dice, se acuerda, la hora en la que el Señor le llamó. Han pasado muchos años, han pasado para él muchos acontecimientos, pero no se olvida de eso. La hora en la que el Señor le llamó. Y recordaría seguramente aquel primer encuentro con el Señor. Era quasi décima, más o menos las 4 de la tarde. No es pequeño el detalle, porque San Juan se acuerda hasta de eso. Nuestro Padre se acuerda de las campanas. Y seguramente tú te acordarás también de ese momento, en el que en tu oración personal notaste que el Señor, o sabías que el Señor te llamaba. Un recuerdo de la llamada de Dios. Entonces, fijaros, esa presencia de la llamada, que también aparece en San Pablo, cuando se acuerda de aquel momento en el que el Señor le llama camino de Damasco, que aparece también en los demás apóstoles, lógicamente también tiene ese recuerdo. Ese momento de la llamada del Señor es algo que fundamenta también nuestra vocación. Y entienden todo aquello, entienden siempre todo lo que hacen, especialmente estos apóstoles primeros y todos los cristianos y todos los santos, que su vida ha sido una respuesta a aquello. Su vida es un decir, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Ecce ego cuya vocástime. Eso es lo que tú y yo también tenemos que meter en el corazón todos los días. En las circunstancias más normales, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Aquí estoy. Luego puedo responder más o menos, mejor o peor, con más acierto o menos acierto, con más intensidad o menos intensidad. Es que, ¿sabe? Yo al principio, pues sí, tenía las normas tal, y ahora me cuestan tanto. O hay situaciones en que me he acostumbrado a nacer, o hay situaciones... Vale, la vida nos va llevando, ¿no? Pero examínate en el corazón, piensa un poquito en lo primero, en aquel amor primero, en aquella respuesta tuya al Señor. Haz que tu vida y que tu vocación, precisamente ahora, en estos días, de cara al 19 de marzo, haz que aquello se renueve. Que vuelvan a tener en tu corazón esas ilusiones. Que quizás están como condicionadas por muchas cosas de hoy que día a día te pueden, ¿no? Pero hay que escarbar para llegar a ello. La ilusión. Hoy les decía a los de primero infantil, hemos hablado de los amigos de Jesús. Y les he puesto ahí una lámina, hemos empezado allí, bueno, al final, amigo Jesús es el que se come toda la comida, porque si no, en fin, entre otras cosas, ¿no? Pero me ha hecho gracia una niña porque con una sencillez que digo, es que en el fondo está aquí el Espíritu Santo, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Les he preguntado, para ser muy amigos de Jesús. Es
Es decir, muy santos, en el fondo es eso. Y la niña me ha dicho, darle muchos abrazos. Y otra me ha dicho, darle muchos besos. Claro, en el fondo, la amistad es eso para un niño. Es decir, ¿a quién le doy abrazos? A mis amigos. ¿A quién quiero? A mis amigos. Bueno, ¿cómo quiero al Señor? Le doy abrazos. Vuelvo a aquel amor primero, que me llevaba a quererle con la sencillez de un niño. Con la sencillez de un niño. Vuelvo a aquel amor que me hizo, que me arrebató, así. Y que de alguna manera me quiso, me cogió el corazón para él. Bueno, para tu marido también, pero bueno, ya me entiendes. Pero por medio de él. Me cogió el corazón para él. ¿Qué tenemos que hacer para ser muy santos? Darle abrazos, entiéndeme. Es decir, quererle mucho a través de las cosas más ordinarias. Es decir, volver a aquello, aquí estoy, Señor, porque tú me has llamado. Aquí estoy, Señor, porque tú me lo has pedido. Mi historia es esa. Vivir así. Vivir así. Requiere el aquí estoy, echego, aquí estoy. Y además eso luego se concreta, evidentemente, y ya lo iremos viendo, si nos da la vida, se concreta también luego en una misión. En una misión. Es decir, una misión precisa. Y que después a lo largo del tiempo se va desarrollando en un camino que es largo. Para ti en concreto, el matrimonio, la santidad con la familia, tus hijos, el trabajo, todos los acontecimientos familiares que van uno detrás de otro, pero que en el fondo todos ellos están entrelazados perfectamente, porque así lo quiere Dios para ti y también para mí, están entrelazados perfectamente en tu propia vocación. En esa santidad que Dios está pidiendo día a día. Día a día. Y esa es nuestra historia. Como fue la de los apóstoles, la de nuestro Padre, la de los santos, que procuraron toda su vida con sus derrotas y con sus batallas perdidas y ganadas, ser fieles. Y han ido respondiendo a aquellas personas, así, aquí estoy, Señor, porque tú me has llamado. He aprendido así y voy aprendiendo, porque estamos aprendiendo siempre, a vivir así en las manos de Dios. Porque sé que lo que tú, Señor, me has pedido a través de mi vocación en la obra es algo tuyo. Algo de Dios para ti. No dudes nunca de la divinidad de tu vocación. Nunca. Porque es algo de Dios. Es algo de Dios. Entonces, eso se va haciéndonos. Es verdad que luego lo desarrollamos nosotros a lo largo de los años, a lo largo de nuestra vida, con nuestras derrotas y con nuestras miserias, que son muchas, sí, pero también con nuestras cosas bien hechas. Me pregunto, y bueno es que lo hagamos cada día, o cada mes, o cuando podamos, en la oración. Señor, ¿cómo estoy respondiendo? ¿Cómo he respondido a esas llamadas tuyas? A tus llamadas que son continuas, ¿no? Que tengo que ver, que tengo que descubrir detrás de muchas cosas. También que tú estás ahí, Señor, me estás pidiendo más, me estás pidiendo que cambie, me estás pidiendo que luche más, me estás pidiendo que me comprometa de verdad con algunas cosas que no acabo de comprometerme, en el apostolado, en la labor, en lo que sea, en las normas, en mil cosas. ¿Cómo estoy? ¿O cómo estoy aprovechando el tiempo que tú me estás dando, Señor, para santificarme en este seguimiento tuyo? Soy consciente, por otra parte, que tengo que también rectificar muchas veces.
y experimentar que he de ser muchas veces como el hijo pródigo, que tengo que volver a empezar. Y eso no nos tiene que importar, porque somos hijos pródigos. Somos hijos pródigos. Hay que volver a empezar muchas veces. Pero en el fondo de mi corazón está ahí la llamada de Dios. Mira, en el día en que todos renovamos nuestra entrega, la razón que da a la fiesta de San José ese renovación de la entrega, es el día en que, de alguna manera, reasumimos la llamada de Dios. La renovamos en nuestro corazón. La reactualizamos, si quieres. Y le decimos al Señor, aquí estoy, Señor, porque tú me has llamado. Y si yo te contara, Señor, no me da tiempo ya, pues todo lo que tengo que pedirte perdón no acabaría. Pero me da paz saber que tú no dejas de llamarme, no dejas de quererme, no dejas de pedirme todo, a pesar de cómo soy, a pesar de cuánto fallo, a pesar de cómo no he sabido corresponderte, porque no dejas la vocación, Dios, no dejas de llamarte. Es un don de Dios para siempre. Vamos a terminar este ratito primero de oración. Y ahora, cuando pongamos al Señor en la custodia, pediré a Él que te ayude precisamente a esto, a pensar en tu vocación como ese sentido vocacional de toda tu vida. Todo para Dios y todo metido en ese ambiente, ese mismo marco que es tu vocación a la obra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, aspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.